Bienvenidos a este nuevo seminario de Semiología Médica de la Fundación Barceló. Soy el Dr. Mateo Segura y en el día de hoy continuaremos con la semiología del sistema nervioso, desarrollando la motilidad involuntaria, tanto reflejos como la actividad automática asociada. Comenzaremos con un recuerdo neuroanatómico y neurofisiológico del tema, y a su vez daremos algunas definiciones. El reflejo se define como la respuesta motriz, secretoria o nutritiva independiente de la voluntad provocada inmediatamente por la aplicación de un estímulo adecuado, pudiendo ser o no consciente. Anatómicamente, el reflejo exige para producirse vías aferentes que conduzcan un estímulo, un centro al que llegue este estímulo y que elabore la respuesta, y vías eferentes por las que el centro estimulado alcance el órgano ejecutor de la respuesta. Una interrupción en cualquiera de estos puntos del arco reflejo impide la ejecución de la respuesta. Profundizando un poco, podríamos decir que el arco reflejo está integrado por una rama aferente que está constituida por el receptor periférico del estímulo y la neurona sensitiva, cuyo cuerpo está situado en el ganglio anexo a la raíz dorsal, y cuyas prolongaciones periféricas y centrales hacen llegar al estímulo al sistema nervioso central. Por otro lado, tenemos la rama eferente que está constituida por la neurona motriz o secretoria, cuyas prolongaciones cilindroaxiales conducen los impulsos desde el sistema nervioso central a un órgano efector, músculo o glándula. El centro integrador se sitúa en la sustancia gris del sistema nervioso central y está constituido por la prolongación central de las neuronas aferentes y su sinapsis con el cuerpo celular de la neurona eferente, situada en el asta anterior medular. Fisiológicamente, recordaremos que en un reflejo se distinguen cuatro fases: la de recepción del estímulo, la de conducción, la de sinapsis del centro y la de respuesta. El estímulo que provoca el reflejo actúa sobre los receptores periféricos conectados con las fibras nerviosas aferentes. Estos receptores periféricos están altamente especializados para responder con una efectividad a un determinado tipo de estímulo. Es decir, que para cada reflejo hay un estímulo específico. A su vez, existe una relación de especificidad entre la respuesta que se obtiene y la naturaleza del estímulo que la provoca. O sea, que para un mismo estímulo la respuesta es siempre la misma. Por la especificidad del receptor periférico, es más fácil obtener el reflejo estimulando el receptor que el tronco de la rama aferente. Además, el estímulo debe alcanzar cierta intensidad para provocar un reflejo, de manera que existe un umbral por debajo del cual el reflejo no se produce. Sin embargo, en algunas ocasiones, si un estímulo que aisladamente es ineficaz se repite en rápidas sucesiones, se obtiene el reflejo en un fenómeno de suma. El umbral puede variar, es decir, no es fijo para un mismo reflejo. También hay que recordar que entre el momento en que se aplica el estímulo y el momento en que se obtiene la respuesta, transcurre lo que denominamos el periodo o tiempo de latencia, que depende del tiempo que emplea el impulso generado por el estímulo en atravesar la distinta sinapsis del arco reflejo. Cuanto más complicado sea este, es decir, cuanto más neuronas y sinapsis haya que atravesar, más largo será el tiempo de latencia. Sin embargo, este tiempo de latencia disminuye si se aumenta la intensidad del estímulo, por lo que para algunos reflejos alcanza a ser décima de segundos. De los reflejos del hombre, los del tiempo de latencia más breves son el córneo y el patelar. Inmediatamente después de producir un reflejo, existe un breve periodo durante el cual, si se aplica un estímulo adecuado, no obtendremos respuesta. Este es el periodo refractario,
y es el periodo en donde los reflejos pueden ser abolidos de forma fisiológica. El tiempo puede ser relativamente largo, de centésimas y aún de décimas de segundos. Como dijimos anteriormente, cada reflejo da origen a una reacción que tiene un lugar en un sitio determinado y es siempre en el mismo. Es decir, la respuesta del reflejo patelar es siempre la contracción del cuádriceps del lado estimulado. Y esto se debe a que el centro integrador del reflejo tiene una topografía determinada en los distintos segmentos medulares, lo que confiere a los reflejos valor localizador. Siguiendo con el ejemplo del reflejo patelar, su centro se halla en los segmentos medulares lumbares tercero y cuarto, por lo que una lesión que comprometa este nivel medular o sus vías aferentes o eferentes resultará de la abolición de este reflejo. Existen distintos tipos de clasificación de los reflejos. Nosotros utilizaremos la clasificación en los cuales se dividen en profundos, es decir, osteotendinosos, y superficiales o musculocutáneos. A continuación, estudiaremos los reflejos cuya exploración tiene valor en la exploración clínica. Los reflejos profundos u osteotendinosos fueron introducidos en la clínica por Erb y Westphal y se basan en el reflejo miotático de estiramiento, que consiste en la contracción de todo músculo que es estirado bruscamente. La característica principal es que solo interviene la médula en su producción, siendo reflejos de carácter elemental, es decir, constituidos por un arco simple. Estos reflejos son de estiramiento, como dijimos anteriormente, en los que el estímulo provoca una distensión súbita y brusca de sus receptores, originando a su vez la brusca y breve elongación y contracción de las fibras musculares. La contracción solo se produce cuando el músculo conserva su tono, lo que es asegurado por vía refleja. Los reflejos profundos son, por lo tanto, índice de la integridad del arco reflejo. Para examinar los reflejos osteotendinosos es indispensable una buena técnica semiológica. El paciente debe hallarse distendido y con los músculos relajados. Para ello, el ambiente debe ser confortable y el paciente debe estar en una posición cómoda. La percusión la realizaremos con el martillo de reflejos o martillo percutor. El golpe, que debe ser breve pero brusco, se efectuará en el tendón elegido, ya sea directamente o sobre el dedo del examinador apoyado sobre el tendón. La exploración de la respuesta refleja osteotendinosa nos informará sobre la funcionalidad y el estado estructural del receptor, también sobre la funcionalidad y el estado estructural de sus vertientes aferentes y eferentes ubicadas en la dependencia del sistema nervioso. Por otro lado, la funcionalidad y el estado estructural del segmento medular o del tronco cerebral donde se ubica la sinapsis entre la neurona sensitiva y la motora, o arco reflejo, y por último, el estado del músculo efector. Comenzaremos por el reflejo nasopalpebral o reflejo de Julian. La percusión de la piel en la región frontal sobre la línea media entre ambas arcadas supraciliares, habiendo previamente el paciente entrecerrado suavemente los ojos, produce la contracción del orbicular de los párpados de ambos lados. La vía del reflejo es trigémino-facial y su centro está en la protuberancia. El reflejo supraciliar o de McCarthy se realiza percutiendo la arcada supraciliar homolateral a donde se busca la respuesta. El paciente debe estar con los párpados entornados y se produce la contracción del orbicular de los párpados del lado estimulado. La vía también es trigémino-facial y el centro de integración está en la protuberancia. En el reflejo maceterino o mentoniano, el paciente debe estar con la boca entreabierta. Se percute con el martillo directamente sobre el mentón
o bien se puede colocar el pulgar de la mano izquierda transversalmente sobre el mentón, bien apoyado contra la mandíbula, y se percute sobre él en dirección descendente. La respuesta es la elevación de la mandíbula. La vía del reflejo es trigémino-trigeminal con centro en protuberancia. Examine el reflejo masseterino o mandibular con su dedo o pulgar en el mentón y dando un golpe sobre él. Para el reflejo bicipital, se coloca el miembro superior del paciente en semiflexión y supinación, reposando sobre la mano izquierda del examinador. Posteriormente, se realiza la percusión del tendón del bíceps a nivel del pliegue y se obtiene la flexión del antebrazo sobre el brazo. Este reflejo tiene su centro a nivel de C5. Una variante para la obtención es la técnica de Wartenberg, quien percute sobre la falange distal del dedo pulgar colocado sobre el tendón del bíceps. Examine el reflejo del bíceps con el brazo de la paciente sobre su regazo. Palpe el tendón del bíceps con el pulgar y golpee sobre el pulgar, no directamente sobre el tendón. Debe producirse la flexión del antebrazo. Para producir el reflejo estilo radial, se coloca el miembro superior con el antebrazo en flexión sobre el brazo, de manera que descanse por el borde cubital del antebrazo sobre la palma de la mano del médico, que entonces percute la apófisis estiloides del radio. La respuesta principal es la flexión del antebrazo, y hay respuestas accesorias, como ser la ligera supinación y flexión de los dedos. Su centro está en el sexto segmento cervical, es decir, C6. Examine el reflejo brachiorradial con el brazo de la paciente sobre su regazo. Palpe el tendón brachiorradial con el dedo y golpee sobre el dedo. En el reflejo tricipital, se toma el brazo del paciente con una mano a nivel del codo y se deja caer el antebrazo en ángulo recto con el brazo. Luego, se percute el tendón del tríceps cuidando de no percutir el olecranon. Si el paciente está acostado, se flexiona el antebrazo en ángulo recto con el brazo, sujetando la muñeca y percutiendo. La respuesta será la extensión del antebrazo sobre el brazo, y el arco reflejo evalúa el segmento C6-C7. Si se percute el olecranon, la respuesta es la flexión del antebrazo sobre el brazo, y se denomina reflejo olecraniano. Aquí estaremos evaluando el segmento C5-C6. Examine el reflejo del tríceps con el codo de la paciente suspendido en su mano. Pídale que deje el brazo colgando y flojo. Palpe el tendón del tríceps con el pulgar y golpee sobre el pulgar. Debe producirse la extensión del antebrazo. En el reflejo cúbito-pronador se coloca el antebrazo en ligera flexión y en supinación, con la mano descansando sobre el muslo o sobre una superficie firme. Posteriormente, realizaremos la percusión inferior del cúbito por encima de la apófisis estiloides. La respuesta será la pronación del antebrazo con una ligera aducción. El centro de este reflejo se halla en C8. El reflejo medio pubiano, o también llamado de Julian, se debe colocar al paciente con los muslos separados y las piernas algo flexionadas. Se percute sobre la sínfisis pubiana. La respuesta es doble: una superior consistente en la contracción de los músculos abdominales y otra inferior consistente en la aproximación de los dos muslos por la contracción de los aductores de ambos miembros. A su vez, en algunas ocasiones, se puede producir la contracción del pectoral mayor, lo que es signo de hiperreflexia profunda. El centro corresponde a los segmentos comprendidos entre D11, D12, L1 y L2. Para ser más específicos, el segmento D11 y D12 es el responsable de la respuesta superior, es decir, la contracción de los músculos del abdomen, mientras que los segmentos L1 y L2 son responsables de la aducción de los muslos. En el reflejo rotuliano estaremos evaluando los segmentos lumbares tercero y cuartos.
La respuesta esperable es la extensión de la pierna sobre el muslo por contracción del cuádriceps, y hay distintas técnicas para la realización. En la primera de las técnicas, el paciente deberá estar sentado en el borde de la camilla con las piernas pendiendo verticalmente y se percutirá sobre el tendón rotuliano. En otra técnica, el paciente deberá estar en la cama. Se levanta ligeramente el miembro con una mano colocada debajo del hueco popliteo, obteniéndose así una leve flexión de la pierna sobre el muslo, y se percutirá también sobre el tendón rotuliano. Examine el reflejo rotuliano con la paciente sentada en el borde de la camilla. Palpe la rótula y el tendón rotuliano debajo de ella. Golpee el tendón directamente o golpee su pulgar. Debe extenderse la pierna inferior. En el reflejo aquiliano, percutiremos sobre el tendón de Aquiles. El efecto será la extensión del pie sobre la pierna, llamada también flexión plantar, por contracción de los gemelos y el sóleo. Y el centro está a nivel del primer segmento sacro, es decir, S1. Existen diversas maneras de poder realizar este reflejo. En la primera técnica, el paciente deberá estar sentado con las piernas pendiendo verticalmente. Se tomará el pie con la mano izquierda, flexionándolo ligeramente y se percutirá sobre el tendón de Aquiles. En otra de las técnicas, el paciente deberá ser puesto de rodillas sobre la camilla o sobre una silla, con los pies fuera del borde. Se empuja ligeramente hacia adelante la planta del pie, es decir, se realiza una extensión y se percute sobre el tendón de Aquiles. Si el paciente se encuentra en decúbito ventral, podremos realizar la flexión de la pierna sobre el muslo a 90 grados aproximadamente y se lleva el pie en ligera extensión o flexión dorsal y luego se percute sobre el tendón. En cambio, si el paciente se encuentra en decúbito dorsal, se coloca pasivamente el pie del miembro inferior a explorar sobre el lado opuesto, descansando sobre su maléolo. Con una mano se toma la planta del pie y se lo extiende ligeramente, para luego percutir sobre el tendón. Por último, en la última técnica, colocaremos al paciente en decúbito dorsal. Se apoyará la mano en la parte anterior de la planta, provocando una ligera extensión del pie y se la percute con el martillo. Esta manera suele ser efectiva cuando no se puede obtener el reflejo con las anteriores, particularmente en pacientes de tercera edad. Por último, hablaremos de la maniobra de Hendrasik, que se la utiliza con el objeto de conseguir una mayor relajación muscular cuando los reflejos osteotendinosos, sobre todo el rotuliano, no se obtienen. Para esto, le diremos al paciente que enganche los dedos de su mano izquierda formando engarra hacia abajo en el hueco que constituyen los dedos de la mano derecha, formando engarra hacia arriba, y que luego trate de tirar como si quisiese probar cuál mano tiene más fuerza. Mientras el paciente tira con fuerza de sus manos, se percutirá el tendón. A menudo, así se obtiene el reflejo que antes no se lograba. Examiné el reflejo aquileo con la paciente sentada en el borde de la camilla. Golpee sobre el tendón de Aquiles con el martillo. Debe haber flexión del pie. Si coloca su mano debajo del pie, sienta la flexión sutil que no se puede ver. Es más fácil provocar el reflejo con la paciente arrodillada sobre una silla. En la evaluación de los reflejos podremos encontrar distintas alteraciones. Una de ellas es la hiperreflexia osteotendinosa, que es cuando existe una excesiva amplitud de respuesta, generalmente por lesiones o disfunciones que comprometen la vía piramidal. Pueden existir respuestas múltiples, llamadas policinéticas, o pueden estar acompañados de signo de liberación piramidal, como ser el signo de Babinski y el clonus. La ausencia de reflejos puede ser generalizada, aislada, o puede existir una ausencia bilateral de reflejos. La ausencia de reflejos generalizada, por lo general, indica una neuropatía periférica, mientras que la aislada indica una lesión de un nervio periférico, o más habitualmente de una raíz. La ausencia bilateral de reflejos es más frecuente a nivel del tobillo y indica una neuropatía periférica.
También se produce con lesiones bilaterales de la raíz nerviosa a nivel sacro 1, o bien, con muchas menos frecuencias, con lesiones bilaterales del nervio ciático. La hiporreflexia, es decir, cuando los reflejos se encuentran disminuidos, es mucho más difícil de juzgar y se puede producir en el contexto de una neuropatía periférica, una miopatía y en el síndrome cerebeloso. Cuando nos referimos al reflejo invertido, estamos hablando de una combinación de pérdida del reflejo explorado y difusión del reflejo al músculo a una altura más baja. La altura del reflejo ausente indica la altura de la lesión. Por ejemplo, hay ausencia del reflejo del bíceps, pero se produce una respuesta del tríceps. Esto indica una lesión de la motoneurona inferior a la altura del reflejo ausente, en este caso C5, con lesión de la motoneurona superior por debajo, lo cual indica afectación de la médula espinal a la altura del reflejo ausente. El clonus consiste en una serie de contracciones involuntarias, rítmicas, determinadas en un grupo muscular por la extensión brusca y pasiva de los tendones o músculos. Para que el clonus se produzca, suele ser necesario que la estimulación tendinosa sea continua. El clonus está constituido por una serie rítmica de reflejos miotáticos y se diferencia del reflejo en que la excitación o estímulo se prolonga de tal manera que, habiendo terminado la primera contracción, se produce inmediatamente una segunda y así sucesivamente, pudiendo hacerse inagotable. El clonus representa fisiopatológicamente una hiperexcitabilidad del arco reflejo por supresión de la acción inhibitoria de la vía piramidal, es decir, que es un fenómeno de liberación. Los reflejos superficiales o cutáneo-mucosos se exploran a continuación de los profundos. El estímulo de una región determinada del tegumento o de la mucosa provoca la contracción refleja de un músculo o de un grupo muscular subyacente. Jędrusik los ubicaba en el grupo de los reflejos cerebrales, es decir, de reflejos complejos cuyo centro no está en la médula sino a nivel del encéfalo, y apoyaba esta hipótesis en el periodo de latencia largo de estos reflejos y su abolición o disminución en la hemiplegia. Sin embargo, las observaciones durante la guerra de 1914 a 1918 de casos de secuela medular mostrando la conservación por debajo del nivel de la lesión probaban su origen espinal. Posteriormente, Sally sugirió una hipótesis integradora de estos conceptos. Los reflejos superficiales, considerados por Jędrusik como cerebrales, son en realidad cerebronucleares o cerebromedulares y poseen dos arcos o circuitos. Uno inferior, corto, con centro de integración a nivel de la médula o en los núcleos grises bulboprotuberanciales, y otro superior, largo, con centro en el cerebro. En circunstancias normales, para que el reflejo tenga lugar, es necesaria la estimulación del arco cerebral, el que, a su vez, estimula al arco medular, produciendo entonces el reflejo. El efecto del arco cerebral sobre el medular se ejercería probablemente por la vía piramidal, y es por ello que en la hemiplegia capsular, al interrumpirse la vía de asociación del arco superior con el inferior, los reflejos cutáneos dejan de producirse en el lado paralizado. Siguiendo esta hipótesis, si se produce una sección medular, el arco cerebral queda también interrumpido y los reflejos cutáneos deberían desaparecer. Sin embargo, esto no es lo que sucede. Para explicar esta contradicción, Sally concluye que la lesión transversal impide el flujo de estímulos sensitivos a través de la médula y que estos se suman hasta alcanzar el umbral de descarga refleja siguiendo la dirección del arco reflejo inferior. De este modo, los reflejos que normalmente siguen un trayecto cerebroespinal son ahora puramente espinales.
En la exploración de los reflejos superficiales, el examen se realiza en general con el mismo cuidado indicado para los reflejos profundos. Se utiliza para estimular la piel o la mucosa, la uña o la yema de los dedos, un lápiz, un escarbadientes o el mango del martillo de reflejos, ejerciendo mayor o menor presión, rozando, friccionando o pellizcando. Conviene emplear estos estímulos diversos, pues cuando la excitabilidad refleja está disminuida, no es raro que solo uno de otros de tales procedimientos permita obtener el reflejo. En ciertos casos, para lograr la respuesta, el estímulo tiene que actuar un tiempo más prolongado o repetidamente. La respuesta se debe, entonces, a fenómenos fisiológicos de facilitación o de suma de estímulos. En la exploración del reflejo palatino o velopalatino, se coloca al paciente con la boca entreabierta y se roza con el bajalenguas el borde libre del velo del paladar. La exploración se realiza de un lado y luego del otro. La respuesta será la elevación del velo del paladar por contracción de los músculos, y a su vez se deberá conservar la posición mediana de la úvula. El centro se encuentra a nivel del bulbo, mientras que la vía aferente es glosofaringia y la eferente neumogástrica. Para el reflejo faríngeo, o también llamado nauseoso, se estimula con un bajalenguas la pared posterior de la faringe y se observa su contracción y náuseas. El arco reflejo se integra con los pares craneanos glosofaringio, el noveno, y el neumogástrico, el 10º, y el centro está a nivel vulvar. Los reflejos cutáneos abdominales son 3, y para realizarlos se estimula la piel del abdomen, desde afuera hacia adentro, con un elemento punzante, ya sea un escarbadientes, la uña o el mango del martillo de reflejos, en forma perpendicular a la línea media, en la región supraumbilical, umbilical e infraumbilical. La respuesta consiste en una desviación del ombligo hacia el lado estimulado. Los reflejos se llaman abdominal superior o epigástrico, abdominal medio o umbilical y abdominal inferior o hipogástrico. El arco reflejo corresponde, en el caso del superior, a D7 y D8, en el medio a D9 y en el inferior a D11. Para el reflejo cremasteriano, se realiza una estimulación en la cara interna del muslo, en la parte superior, ya sea deslizando un escarbadiente de abajo hacia arriba o comprimiendo la masa de los aductores y se contrae el cremaster del mismo lado, es decir, se produce la elevación del testículo y la contracción del oblicuo mayor. Este reflejo tiene su centro a nivel lumbar 1 y lumbar 2. Para la realización del reflejo plantar, se debe realizar un estímulo en la planta del pie con un elemento que contenga una punta roma. Se inicia desde el lado externo, desde el talón hacia el metatarso, y luego siguiendo este hasta el borde interno con ligera o moderada presión. La respuesta es la flexión de los dedos. Este reflejo tiene su centro a nivel S1 y S2. En condiciones patológicas, en lugar de producirse la flexión de los dedos, se produce la extensión del hallux y a veces la apertura en abanico de los dedos restantes. Este fenómeno constituye el denominado signo de Babinski. La búsqueda del signo de Babinski requiere cierta minuciosidad. Dada su importancia, es necesario proceder con método y paciencia antes de afirmar o negar su presencia. La misma respuesta puede obtenerse mediante otras maniobras que se describen como signos sucedáneos del signo de Babinski. El signo de Oppenheim se denomina así cuando se obtiene la extensión del dedo gordo friccionando con el pulgar y el índice el borde anterior de la tibia, desde arriba hacia abajo. El signo de Schaffer, la respuesta se logra comprimiendo el tendón de Aquiles. Y el signo de Gordon se obtiene una idéntica respuesta cuando se comprimen las masas musculares de la pantorrilla.
También se puede corroborar el signo de Babinski trazando sobre el dorso del pie una línea que contorne de extremo a extremo el cuello del pie, denominándose signo de Chaddock, o percutiendo detrás del maleolo externo, abduciendo pasivamente el quinto dedo, llamado signo de Stransky. Otra forma es comprimiendo con la mano los aductores del muslo y se denomina signo de Gerhards. La excitación de la planta del pie, como para buscar el reflejo plantar, puede determinar la contracción del tensor de la fascia lata y se denomina reflejo de Vrisau, o también la aducción y rotación interna del pie, denominándose reflejo de Rose-Hirschenberg. La contracción del tensor de la fascia lata, que puede acompañar al reflejo plantar, es un elemento importantísimo para el diagnóstico diferencial del signo de Babinski con el de un simple reflejo de defensa. Cuando se busca el reflejo plantar, en particular en los estados psíquicos tensionales, es frecuente que el paciente flexione voluntariamente la rodilla, retrayendo el pie estimulado como un reflejo de defensa. En estas condiciones, se puede observar una rápida extensión de los dedos del pie que simula un signo de Babinski, y que se debe a la contracción de los músculos anteroexternos de la pierna acompañado de la flexión de la rodilla. Sin embargo, en estas circunstancias no se produce la contracción del tensor de la fascia lata. Esta última sí aparece cuando se obtiene un signo de Babinski real, en el que, además, la extensión del dedo gordo se hace con lentitud y se agrega la apertura en abanico de los dedos restantes. Es útil, entonces, palpar la cara anteroexterna del muslo cuando se toma el reflejo plantar. Esta maniobra contribuye al mismo tiempo a evitar que el paciente flexione defensivamente la rodilla. Hay que tener en consideración que puede existir una respuesta plantar extensora, es decir, un signo de Babinski, en los niños hasta los 2 años de edad. Muchas veces desaparece cuando se inicia la marcha, y su presencia se atribuye en estos casos a que no se ha completado aún la mielinización de los haces piramidales. También, en la edad avanzada, puede haber un reflejo plantar extensor sin significación patológica, que se atribuye a los cambios de la vía piramidal propios del envejecimiento. En este caso, sin embargo, se deberá descartar fehacientemente toda otra afección neurológica, de modo de que se trate solo de un hallazgo aislado. Respuesta plantar. Rasguña a lo largo del borde lateral de la planta del pie y a través de los dedos con el extremo del martillo de reflejos. La extensión del dedo gordo del pie, respuesta plantar extensora o Babinski, es anormal. La retirada o flexión de los dedos es normal. Los reflejos de Chaddock y de Oppenheim buscan la misma respuesta extensora, pero tienen menos probabilidades de causar la retirada. Para el reflejo de Chaddock, el estímulo consiste en rasguñar a lo largo del lado del pie desde el maleolo lateral hasta los dedos del pie. Reflejo de Oppenheim, el estímulo es rasguñar hacia abajo y a lo largo de la espinilla. Los reflejos cutáneos mucosos pueden hallarse reducidos o abolidos por interferencias en sus porciones aferentes y eferentes, pero además, la lesión de la vía piramidal produce también su atenuación o abolición homolateral a la paresia o bilateralmente cuando ambas vías resultan afectadas. A las respuestas exageradas, por lo general, se les asigna un carácter funcional y son frecuentes en pacientes ansiosos Por último, hablaremos de la actividad automática asociada. Con el nombre de sincinesias designaremos a los movimientos involuntarios y a menudo inconscientes que se producen cuando se realizan otros movimientos generalmente voluntarios y conscientes. Son, entonces, movimientos asociados, es decir, que la ejecución de un movimiento despierta la realización de otros. Las sincinesias tienen ciertas semejanzas con los reflejos, en el sentido de que son movimientos independientes de la voluntad.
siempre similares para un mismo estímulo desencadenante. Pero a diferencia de los reflejos, el estímulo es un movimiento voluntario. Sin embargo, no hay una barrera absoluta entre los movimientos reflejos y los cincinéticos. Hay algunos fenómenos que constituyen forma de transición entre ambos tipos de movimientos. La fisiopatología de las cincinesias es compleja y varía según el tipo de cincinesia. En general, se presentan como consecuencia de la liberación de la acción inhibitoria que ejerce la vía piramidal sobre los centromotores subcorticales y medulares. Son expresión, en último término, del automatismo de los centros subcorticales y más especialmente del automatismo medular. Existen tres variedades principales de cincinesias: las cincinesias de imitación, las cincinesias globales y las cincinesias de coordinación. Las cincinesias de imitación son movimientos generalmente contralaterales, simétricos e idénticos, de tal manera que el miembro enfermo imita al miembro sano. Predominan en la extremidad distal del miembro. Por ejemplo, si un hemipléjico cierra fuertemente su mano sana, la mano del lado paralizado imita involuntariamente al movimiento. La cincinesia global consiste en la contracción global de los músculos del lado hemipléjico que sobreviene consecutivamente a un esfuerzo, sea este voluntario o inconsciente. Por ejemplo, si se indica a un hemipléjico con hipertonía efectuar un movimiento con el lado sano y el observador se opone al mismo, se observará que el lado hemipléjico realiza un movimiento de flexión en el miembro superior y de extensión en el inferior. La cincinesia global se diferencia de la cincinesia de imitación en que ésta se realiza aún con miembros paréticos o plégicos flácidos. Las cincinesias de coordinación se caracterizan en que sobrevienen en enfermos hemipléjicos, porque al realizar estos una contracción voluntaria de ciertos grupos musculares, se efectúa la contracción involuntaria cincinética de otros grupos musculares funcionalmente sinérgicos a los anteriores. Por ejemplo, un paciente hemipléjico que se encuentra en decúbito dorsal, al querer flexionar el tronco sobre el muslo, eleva en extensión el miembro inferior paralizado más alto que el lado sano. Este signo es de valor en caso de hemiplegia funcional o simulación, en los que no se observa.